los animo a que puedan dirigirse al Evangelio de Lucas y hoy estaremos culminando este capítulo 9. Que por cierto, Lucas tiene grandes porciones en sus capítulos. Este capítulo 9 son 62 versículos. Hoy estaremos a partir del versículo 49 hasta el versículo 62. Lucas capítulo 9, los versículos 49 al versículo 62. Lucas capítulo 9, versículos 49 al 62. Lo que acostumbramos a hacer es, nos ponemos sobre nuestros pies, leemos la palabra del Señor, yo leo los primeros versículos y el último, en este caso el 62, lo lee toda la congregación. ¿Por qué nos ponemos sobre nuestros pies? Un recordatorio de nuestras conciencias delante de quién nos estamos dando. Como cuando los reyes caminan y pasan, que el pueblo se levanta para rendir reverencia, así lo hacemos nosotros cuando la palabra de Dios es leída en esta mañana. Leo para ustedes la palabra del Señor. Entonces, respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque él, que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarles, y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Juntos. Para el reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor Padre Celestial, cuánta gracia has tenido con nosotros en este día, Señor. Nos has dado vida, nos has dado aire en nuestros pulmones, nos has dado un techo donde hemos podido descansar, una ropa que ponernos, quizás alimento a nuestro estómago y una manera para llegar a esta casa en esta mañana, Señor. A la bendición de poder cantar a tu nombre, a la bendición de poder tener una familia con quien compartir este día que tú has guardado para nosotros. Nos has dado la bendición de poder leer tu palabra, Señor. Pero como bien oraba nuestro hermano Chay hace un momento, la interpretación, la comprensión de esta palabra es una obra sobrenatural que tú haces. Y aquí hay un grupo de personas con la disposición de escuchar tu voz, pero con muchos tropiezos en su conciencia por debilidades emocionales, por debilidades físicas o por pecado en nuestros corazones, Señor, que nos aparta de concentrarnos en tu palabra y en la predicación de ella. Y lo que pedimos a ti es que tu gracia, Señor, esa infinita gracia sea mayor. Nos mires con ojos de misericordia y tu palabra abra nuestros corazones, santifique nuestros deseos y ponga una disposición adecuada para adorarte y reverenciarte, Señor. Señor, cuando oramos estamos diciendo, sin ti nada somos, separados de ti nada podemos hacer, ni siquiera comprender un texto que hemos leído. Y sabemos que esta oración es presentada delante de ti y puede ser correspondida o respondida porque Cristo hizo méritos para ella, porque la relación que tenemos contigo se basa en los méritos de Jesús y no en méritos propios. Y lo creemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Cierra un poquito la puerta, por favor. Esta. Para que el aire se conserve un poco más adentro.
¿Ok? Como les mencionaba, nos encontramos al finalizar este capítulo, una porción un poco extensa, y quizás pudiéramos pensar que no tiene como conexiones una parte con la otra. Las Biblias, algunas tienen como especie de subtítulos, y vemos una pequeña división, 49, el versículo 49 y el versículo 50, versículo 51 al versículo 56, al versículo 57 al versículo 62, como pequeñas subdivisiones en medio de eso. Pero en realidad lo pudiéramos comprender de esta manera. ¿Cómo? Unos discípulos hablando con su maestro. En primer lugar, discípulos que son apóstoles, como el versículo 49 y 50, el versículo 51 y el versículo 56, que es la conversación de Juan con su maestro y los demás discípulos apóstoles. Y al final, una conversación de Jesús con otros discípulos, que es lo que vimos en los versículos 57 al 62. Y en la primera parte vemos cómo estos discípulos, estos apóstoles, están fallando. Están fallando. En la primera parte, 49-50, lo que podemos ver como una rivalidad ministerial. La parte del 51 al 56 como un corazón deseoso de la ira de Dios. Y en lo último, condiciones para seguir a Jesús. Entonces, en toda esta porción lo que vamos a ver es una reconversación entre discípulos y su maestro. Unos discípulos que son apóstoles y otros que no lo son. Por tanto, el título de este sermón es El costo del discipulado. El costo del discipulado. Seguir a Jesús, hermanos, hoy en día, y dependiendo de dónde nos encontremos geográficamente, me refiero a la libertad de culto, se ha vuelto una práctica a veces cultural, en medio de eso muchas veces también honesta, pero creo que muchas veces mal comprendida. Cuando yo empecé a tener nociones de una fe bíblica, ya era creyente, pero cuando empecé a tener nociones, empezó a surgir en mí inquietudes y preguntas en relación a la evangelización. Obviamente, por el Espíritu Santo, quien trajo ese tipo de inquietudes. Me recuerdo a mí mismo hace unos años atrás, preguntándome y luego compartiendo esta pregunta a personas de la congregación donde yo estaba, particularmente a líderes, ¿cómo le compartimos de Jesús a otras personas? ¿Cómo inicias una conversación de Jesús con otras personas? Y el común denominador, incluso en mi propia mente, es, si yo estoy compartiendo con alguien cercano o desconocido, pero estoy conociendo que tiene algún tipo de dificultad, finanzas, matrimonio, salud, creo que es el camino adecuado para llegar a presentar a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Le decía yo. Y la conclusión era obviamente, camina con Jesús para que esa situación sea contraria, para que esa situación sea resuelta. Y tenemos que ser honestos, no significa necesariamente que estemos completamente en un error. Pero obviamente la pregunta en ese momento para mí y que quiero transmitirle a ustedes es eso lo que vemos en las Escrituras cuando se trata de compartir el evangelio con alguien. Y ahí empezó mi cuestionamiento de asuntos que sucedían donde me encontraba, que yo decía, pero yo no lo veo en la Biblia. Obviamente Dios tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas, pero también depende de su voluntad. La enfermedad con la sanidad, la restauración de las relaciones personales, depende de su voluntad. Y no siempre va a suceder. El hecho es, como en la Biblia vemos que las personas son invitadas o expuestas a entregar su vida al Señor. Dentro de los que hemos leído, por ejemplo, al final, hay algunos que voluntariamente quisieron decir, yo te quiero seguir, incluso a donde quiera que vayas. Pero también vimos que él mismo, Jesús, le dijo a otro, sígueme, hace un llamado.
Y lo que él deja ver aquí son las implicaciones de ese llamado. Pero antes de llegar a ese punto, miremos cómo a veces no siempre nuestra vida luce correspondiente al llamado que hemos hecho de seguir a Jesús. Es decir, seguir a Jesús implica una obediencia sincera, pero de este lado de la eternidad no va a lucir perfecto. La manera que usted no debe interpretar estos versículos es para justificar su conciencia. Ah, mira, Juan falló. Entonces, yo puedo también tener una licencia cuando he fallado. Estos versículos no están para que nuestra conciencia rebaje las demandas de la palabra del Señor, sino para más bien ver cómo nuestras emociones, a veces creyendo que son lícitas, se encuentran lejos de lo que el Señor espera de nosotros. Y como les mencioné al inicio, lo primero que vemos es una especie de rivalidad ministerial. ¿Cómo luce eso? Bueno, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros. Primero que quiero recordarles que cuando dice, entonces respondiendo Juan, continúa lo que sucedió el domingo pasado. Una conversación de estos discípulos del Señor que mientras él estaba hablando de la humillación que había de padecer, él había dicho, yo seré entregado, el Hijo del Hombre será entregado. Hacía un anuncio de su muerte en manos de muchos hombres. Ellos estaban pensando más bien en la posición que ocuparían en el reino de Dios. Él hablaba de su humillación y ellos hablaban de su exaltación vanidosa. Pero también aprendíamos que no tiene nada de malo desear ser excelente en el reino de Dios, avanzar en el reino de Dios. Y lo que Jesús hizo fue redirigir la manera en la que se hace. Y la manera en la que se debe hacer, ¿cuál es? En el servicio. El mayor es el que más sirve. Y sirve no solamente a aquellas personas con las que puede escalafonar o ascender, sino a cualquier persona, tanto como a un niño. Porque todos del reino de Dios tienen valor. Jesús dijo, sirvan a todos, aún a un niño que usó como figura en la enseñanza. Y en medio de eso, en la mente de Juan, recordó un suceso que ellos tuvieron que vivir. ¿Cuál? Presenciaron a alguno que tenía fe en el Señor Jesús y ayudaba a aquellos que estaban poseídos por demonios. Y cuando dice, él sacaba estos demonios en tu nombre, lo que quiere decir es que no estaba usando una fórmula mágica, una especie de abracadabra, en el nombre de Cristo, fuera. Como las películas que generalmente salen cada cierta época del año. Por cierto, déjenme hacer un paréntesis sobre eso. A mí ese tipo de cine me gusta, no puedo decir que no. Pero me puse a investigar un poco más, una película que salió la semana pasada, esta semana, sobre un sacerdote, el máximo sacerdote en tema de expulsión de demonios, de liberación de demonios. Y me puse a mirar una entrevista sobre este sacerdote. Y oh sorpresa que me llevé de esta persona, donde cuenta de que en una experiencia, en una liberación de un demonio, tenía una conversación con esta persona. Y él decía que usaba nombre de santos para que esta persona fuera liberada por el demonio que le poseía. Y el demonio, en otro tipo de voz, le respondía, se echaba a reír. Pero cuando empezó a usar el nombre de María, la madre de Jesús, él empezó a decirle, cállate, cállate, cállate. Y le preguntó que por qué no la toleraba. Y decía el demonio, es que no existe otra persona que escuche más las palabras de Cristo como María. Pero para mi mayor sorpresa, él añade decirle, ¿y por qué te ofende tanto? Y la respuesta del demonio a este sacerdote fue decir lo siguiente, es que no existe otra persona inmaculada, sin mancha, sin pecado como María. Y yo dije, ya me dañó la película. Al fin y al cabo, temas de demonios. Al fin y al cabo,
temas de demonios, doctrinas demoníacas. ¿Qué hace ese tipo de conversaciones? ¿Qué hace ese tipo de situaciones en persona? Obviamente, alentar un principio antibíblico de ver a María como sin pecado. Y en este caso, contrario a lo que le estoy comentando de la película, este personaje que echaba fuera demonios, considero que era un verdadero discípulo del Señor. ¿Por qué? Por la respuesta de Jesús. Jesús se lo prohibió, le dijo a Juan, no prohíbas lo que estás prohibiendo, no se lo prohíbas. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Es una manifestación de estar de acuerdo de aquella persona lo que estaba realizando. Entonces, lo que había en la conciencia de este hombre al liberar demonios era el nombre de Jesús. Creer que el nombre de Jesús, es decir, la obra de Jesús era suficiente para que el que escuchara fuera liberado de la posesión demoníaca. Compartía lo que Jesús había predicado. Creía lo que Jesús anunciaba de sí mismo. Y por tal, en la gracia de Dios le correspondía en permitir servir a alguien que se encontraba poseído por algún demonio. Ahora, noten lo curioso de la respuesta de Juan. Juan no estaba ofendido porque usara el nombre de Jesús o por la eficacia del ministerio. Juan estaba ofendido porque dice, porque no sigue con... Vaya, Juan. No te sigue a ti, Jesús. No nos sigue a nosotros. La ofensa de Juan es que este hombre que estaba teniendo éxito, por usar una palabra, o había resultados favorables en lo que él hacía, no pertenecía quizás al grupo de los 12 o a un grupo más lejano, el grupo de los 72 que es mencionado en el capítulo 10, que son enviados. No, pertenecía al grupo de creyentes, pero que no estaba cerca del círculo de ellos. Y lo que podemos notar aquí de Juan es cierta que envidia, malestar. ¿Por qué? Porque quizás había alguien, y si recordamos la escena de la transfiguración y Jesús descendiendo y viendo que sus discípulos, sus apóstoles, no pudieron liberar al hijo de un hombre, el único hijo de un hombre, en los versículos 37 al 43, este hombre que sí podía hizo lucir mal a aquellos que no podían. Y es muy común en el ser humano que muchas veces para brillar delante de los demás lo que hace es opacar al otro. ¿Y cómo lo hizo Juan? Al decirle, mira, muy bien lo que hace, pero tú no estás con nosotros, tú no perteneces a nuestra compañía. Deja de hacerlo. Y tristemente, hermanos, tengo que decirles que eso sucede muy a menudo en el pueblo cristiano. Números 11, si no estoy mal, sucedió con dos hombres, cuyos nombres no me acuerdo en el momento, que profetizaban en medio del pueblo. Alguien va y le dice a Moisés, y estaba Josué escuchando, ahí hay dos que están profetizando en tu nombre. Y la respuesta de José fue, impídeselos, Moisés. Y José le dice, ¿tú tienes celos por mí? Todo lo contrario, ya quisiera Dios que todos los israelitas fueran profetas y el Espíritu de Dios morara en ellos. Hermanos, y si ciertamente al inicio les mencionaba de las diferencias que yo podía tener en la anterior congregación y que a algunos de ustedes también les ha podido pasar con la metodología de evangelización, también es cierto que cuando hemos llegado a este lado de la fe bíblica, algo ha aumentado en nosotros, que es un ego y un orgullo y una soberbia que nos lleva a mirar por encima del hombro a los que doctrinalmente no se asemejan a nosotros. A mí nunca se me olvida, cuando yo empecé a aprender la fe bíblica y llegué a esta congregación, que uno de los pastores que venían de la ciudad de Barranquilla hablaba acerca de un instituto, y en ese deseo y hambre que tenía siempre por aprender más del Señor, yo dije, yo quiero estudiar allá. Y yo dije, yo quiero estudiar allá hasta que llego yo a mi casa y le comparto a mi familia. Y mi papá me pregunta, hijo, ¿y uno para qué estudia teología? Y yo, no sé, yo quiero estudiar teología, pero no sé para qué uno estudia teología. Esperé la visita del pastor nuevamente y le hice la pregunta, yo quiero estudiar teología, ¿y uno para qué estudia teología?
Y él me decía, uno no estudia para ganar la discusión con los hermanos de la congregación en la puerta de la iglesia, no estudia para contender con los hermanos de otras denominaciones, uno estudia para conocer más a Dios, para confiar más en Él y adorarle conforme ese conocimiento. La teología es el estudio de Dios. Y el conocimiento del Señor está dado precisamente para ser transformados y adorarle por lo que Él es. Y como les mencionaba, la rivalidad ministerial es tan presente y muchas veces dañina en la vida de la iglesia. No sé cuántos de ustedes o yo nos hemos podido encontrar en un campo ministerial y al saber que hay otras personas de otra denominación, aunque sean cristianos evangélicos, están sirviendo en el mismo campo donde estamos nosotros, inmediatamente pensamos que ellos lo que están haciendo es sembrar el error. Y ciertamente, hermanos, Dios nos ha dado un entendimiento y abrazamos y somos denominacionales para mantener la unidad de la fe, pero hasta tal punto, hasta qué punto estamos llevando eso para no valorar lo que Dios hace por medio de otros hermanos, aunque su eclesiología o su escatología, el estudio de la iglesia, el estudio final de los tiempos, sea distinta al nuestro. Y eso luce muy a menudo. Déjenme contarles una historia. Todos conocemos a Martín Lutero, el gran reformador. Y quizás algunos han escuchado el nombre de Ulrich Zwinglio. Por lo menos el apellido Zwinglio, es suizo. Quien Dios empezó como a poner en un lugar de relevancia en Suiza en la Reforma Protestante. Y por allá en el año 1520, quizás un poco después, los reformadores alemanes en cabeza de Martín Lutero y los reformadores suizos en cabeza de Zwinglio intentaron reunirse para trabajar en conjunto en el avance de la fe bíblica por el mover que Dios estaba haciendo en lo que había empezado en aquellas tesis de Martín Lutero. Y en ese punto de trabajar en conjunto surgieron unas diferencias radicales y con demostraciones no muy buenas que sean dignas de imitar. Lutero, un gran ejemplo para muchos de nosotros, para mantener sus convicciones bíblicas a pesar que le costara la vida, seguía siendo un hombre pecador. El punto crucial estuvo cuando se intentaron poner de acuerdo de cómo participaba Cristo en la cena del Señor. Lutero decía, golpeando aún la mesa, un hombre muy efusivo. Cristo dice, mi presencia, este es mi cuerpo. ¿Cómo no se va a interpretar esa expresión como una presencia literal? Es decir, la concepción que tenía Lutero del pan y del vino es la misma concepción que tiene el catolicismo romano, donde el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo están presentes físicamente cada vez que se comparte la cena. Él siguió manteniendo esa postura. Y Zwinglio le decía, no, Cristo también dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid, y no podemos tomar esas palabras de manera literal. Y la respuesta de Lutero, tristemente, fue, tú eres un hombre distinto, tu espíritu es diferente, tu espíritu es distinto. En pocas palabras, tú no eres creyente. El juicio de Lutero contra otro hermano en la fe por no ponerse de acuerdo frente a eso. Eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Somos hombres de convicciones y moriremos con nuestras convicciones, pero no a tal punto de generar esta rivalidad ministerial. La respuesta de Jesús era, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Quizás no luce como tú, pero también está creyendo en mi nombre y mi gracia está sobre él. Y luego pasamos entonces al segundo descache, pecado, error de otro discípulo. En realidad el mismo Juan. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, es decir, Jesús, su crucifixión, aunque aquí está teniendo la connotación de la ascensión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Guarden esa frase en sus conciencias y ya les diré por qué. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor,
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cómo define el evangelio de Juan? ¿Cómo se define él mismo en su propio evangelio? El discípulo amado. Y se nos hace ver que el apóstol Juan en sus cartas y aún en su evangelio denota particularmente una característica de Dios y es el amor. Es Juan el que dice que el que no ama a su prójimo no ha nacido de Dios. Y vean cómo luce usted el amor en un discípulo que todavía está en ese proceso de santificación. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Me recuerda las palabras de un pastor amigo que atendiendo una situación de disciplina eclesiástica que tuvo que ver con varias congregaciones de la región, mencionaba que deberíamos crear un ministerio que se llame la ira de Dios para atender a este tipo de personas que afectan a la iglesia del Señor. Pocas palabras, piedra y palo, como se hacen con los lobos. Y el hecho entonces que a punto de culminar el ministerio terrenal y empezar el viaje hacia Jerusalén por parte de Jesús, Él envía unos mensajeros delante de Él que vayan a la siguiente aldea donde iban a reposar para tener el lugar adecuado. Es decir, no es lo mismo cuando hay un grupo de personas que están viajando, seguramente se iba a quedar Él con sus 12 o quizás otro poco más, y fueran inspeccionando un hostal, un sitio de hospedaje donde pudieran estar, que llegar todo el grupo grande, hay disposición para nosotros, más bien que estuviera listo cuando ellos llegaran de su viaje. Pero dice que no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Tenemos que recordar el sermón de nuestro hermano Zair Nieves, cuando nos ilustraba las diferencias entre los samaritanos y los israelitas. Ellos tenían una rivalidad histórica. Los samaritanos ya eran una raza mezclada. Por eso el sermón de Zair acerca de la mujer samaritana que estaba sacando agua. Y por eso cuando ella le pregunta, tú siendo quien eres, hablas conmigo. Había una connotación y una rivalidad entre ellos y esta población samaritana sabía que estas personas iban para Jerusalén. Incluso la historia dice que cuando los israelitas iban camino a Jerusalén, los judíos iban camino a Jerusalén, los de Samaria les cerraban la puerta. Si usted se iba a varar, mejor no se vare en una población samaritana, porque ellos iban a hacer todo lo posible para que le fuera peor. Y es lo que sucede. Y dice que se fueron a otra aldea. Y la respuesta de Jacob y de Juan, que recordamos muy bien porque el Señor les puso los hijos del trueno, fue, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Las palabras, como hizo Elías, y los consuma, no están en todos los manuscritos. Pero no sería extraño que Juan estuviera recordando esa escena, porque muy pronto o hace muy poco tiempo él había vivido lo de la transfiguración, donde apareció Moisés y apareció Elías. Quizás al tener esa imagen tan fresca de Elías, recordó lo que Elías hizo, y ustedes lo recuerdan. Estaban los sacerdotes de Baal presentando sacrificio y estaba Elías. Y Elías ora para que descienda fuego del cielo y el sacrificio fuera consumido, a tal punto que el fuego consumió también a los sacerdotes de Baal. Y Juan se vio en la misma posición. Para eso sí tuvo fe. Para orar y aplicar la justicia de Dios y la ira de Dios. ¿Quieres que, o la ira personal más bien, quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Démosle un punto a favor a Juan. La reacción de Juan procede de un celo santo por el Señor Jesucristo. Estuvo inconforme que Cristo no fuera servido, a pesar de lo que muchos Cristo había hecho por estas personas también. Muchas veces nuestras acciones pecaminosas proceden de una buena intención, porque somos consumidos por las emociones. Eso luce como, por ejemplo, el desear disciplinar a un hijo, pero como resultado al final de una emoción descontrolada y terminamos afectando físicamente al niño. Está bien disciplinar, pero no está bien hacerlo de las emociones.
Muchas veces queremos reprender a una persona porque sus acciones son contrarias a lo que Dios demanda de ella, pero terminamos poniendo en ella un peso en su conciencia para que se dé cuenta que al lugar donde ha llegado ya no tiene gracia y misericordia de Dios. Nuevamente Jesús da la respuesta por parte de él. Volviéndose, él lo reprendió. ¡Wow! Esta palabra connota que no fue solamente como, oye, no te portes así, muchacho. Oye, ¿cómo vas a decir tú eso? No. Los miró duramente a los ojos. Vosotros no saben de qué espíritu sois. Les dice. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. El ministerio terrenal de Cristo tenía la connotación de la salvación. Incluso en el Evangelio de Lucas, más adelante, él va a decir, yo he venido a rescatar a aquellos que se han perdido. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel creyera tuviera vida eterna. Él va a volver como rey y va a juzgar todas las acciones. Hay un juicio por parte del Señor. Pero cuando Él vino para salvar. Vino para salvar. Y eso se había perdido del horizonte del apóstol, del discípulo. Porque se veía afectado también él mismo. Implicaría para él, oye, pensábamos que íbamos ya a llegar al lugar de descanso, era la población más cercana, ahora tenemos que caminar más. Gloria a Dios, porque su Hijo fue enviado para la salvación de las almas de los hombres. ¿Ustedes se imaginan que Cristo hubiese venido inmediatamente su primera venida para condenación? El calor que sentimos en Valledupar no se compararía con el calor donde estaríamos viviendo en este momento. Y me refiero al infierno. Él vino para salvación de los hombres, para que todo aquel que crea en Él pueda disfrutar de la vida eterna. Y luego de esta ilustración de apóstoles, creyentes, cómo su discipulado no luce como debería lucir, vamos a ver el ejemplo de 3 que en apariencia siguen al Señor, pero el Señor va a ser enfático, como muchas veces los hace, que Él no está interesado con discípulos a medias, que Él no está interesado con corazones que se dividen entre Él y el mundo, que Él no está interesado que lo sigan por las motivaciones inadecuadas. Si tú no estás con mis motivaciones adecuadas, es mejor que no me sigas. Esas son las exigencias de Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo creo que cualquiera de nosotros que está predicando el evangelio, compartiendo el evangelio con otro tipo de personas, escuchamos esa afirmación, amigo, lo que tú me has dicho y lo que me has mostrado tiene tanto valor para mí que yo quiero seguir a Jesús, no importa lo que eso implique a mi vida, estaré donde tengan que estar. Cualquiera de nosotros reaccionaría con mucha emoción. Oye, qué bien, mira, vamos a empezar a hacer esto, ahora que vas a caminar con Jesús, ven, yo te sigo discipulando, o quizás haz esta oración si no has orado para que Él te dé un corazón nuevo. Pero Jesús, hermanos, conoce los corazones. Jesús no ve lo que usted y yo vemos. Él no puede ser engañado. Esas palabras, te seguiré donde quiera que vayas, recuerdan las palabras de Ruth, ¿no? Cuando le dijo a su suegra, a donde tú vayas, yo iré detrás de ti. Parece la afirmación de alguien que tiene convencimientos adecuados sobre el Señor. El Evangelio de Mateo dice que era un escriba, que este primer discípulo era un escriba, un maestro de la ley. Y el título Señor está reconociendo que él comprende que aún en esa persona, es decir, en Cristo, está la gracia de Dios. Quizás creía que Jesús era el Hijo de Dios. Tenía convicciones adecuadas acerca de su doctrina.
tuvo la buena intención de rendir su vida a Jesús. Pero la respuesta nos deja ver que lo que tenía detrás quizás eran motivaciones inadecuadas. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, que sabemos que es un título que se atribuye a sí mismo, no tiene dónde recostar la cabeza. Él utiliza una ilustración que para ellos sería muy común, animales. Las zorras, sus guaridas, eran un sitio seguro para ellas, para refugiarse del clima, para luego de ir y cazar, para poder descansar, para consumir sus alimentos que habían apresado, escondiéndose ahí. Aún a pesar de ser expuestas al sol, ser expuestas a muchas situaciones fuera de su guarida, al llegar la noche, bueno, que la mayoría de ellas cazan es de noche, pero digamos que al llegar el día, ellas tenían un sitio donde descansar. ¿Y qué podemos decir de las aves? Que adornan las mañanas, particularmente en zonas rurales, y amamos sus cánticos cuando empieza la mañana. Algunos se despiertan con ese tipo de canciones. Salen a alimentarse, pero siempre tienen un nido a donde volver. Y Jesús le está diciendo, mira, tú ves estos animales, tienen garantizado un sitio para descansar. Pero yo, no. No siempre hay un sitio donde yo pueda recostar la cabeza. Y no es extraño, y más bien, al leer el Evangelio consecutivamente, nos hemos dado cuenta que así es. ¿Ustedes recuerdan lo que le sucedió luego de liberar al endemoniado gadareno? Las personas de esta región que hicieron con Jesús, lo expulsaron. Es más, los versículos anteriores, a la aldea de Samaria que quería llegar, no lo recibieron. Lo sacaron corriendo de Galilea. En Capernaum, donde había hecho tantos milagros, tampoco lo querían. A Jerusalén, donde iba a ir, también lo iban a tratar como lo trataron. Era real que en la vida de él no tenía las comodidades que estos animalitos sí podían llegar a tener. ¿Y por qué entonces le da esta respuesta a uno de sus discípulos? Recordemos que la palabra discípulos es aprendiz, no necesariamente es un creyente, es alguien que está aprendiendo de Jesús, que ha podido caminar con Jesús por un periodo de tiempo, pero no necesariamente era un creyente. Quiere decir que cuando Jesús le está diciendo estas palabras, está apuntando que lo que este aprendiz esperaba al seguir a Jesús a donde quiera que vaya, era lo que el ministerio público de Jesús había traído a la vida de él. Por ejemplo, popularidad. Por ejemplo, ver la multiplicación de los panes. Mira, con él nunca me va a faltar la comida. Por ejemplo, mira cómo las personas se agolpan detrás de Jesús. Va a ser aceptado, llamado, tiene un grupo de seguidores. Quizás si yo lo sigo y enseño a otros, yo también voy a tener un grupo que me siga, que me honre y que me sirva. Y Jesús está diciendo, si vienes en pos de mí por las comodidades que crees que el ministerio trae, no vengas. Si vienes en pos de mí esperando una mejoría a tu vida, no vengas. Es decir, no me sigas anteponiendo algo en tu conciencia, no otra cosa más que un corazón que verdaderamente esté rendido a mí. No vengas a mí por lo que yo puedo ofrecerte. Ven a mí por lo que yo soy verdaderamente. Hermanos, estos 3 ejemplos no son normas. No significa que todo que siga a Jesús va a perder sus comodidades y que no va a poder prosperar en un sentido económico. Pero no significa que tengas garantizado eso. Es curioso, como yo le decía a Pastor Andrés hace poco, desde que he empezado el oficio pastoral a tiempo completo, han salido más viajes en relación al oficio pastoral. Capacitaciones, Barranquilla, como ustedes saben, una invitación ahora en mayo a los 10 años de la iglesia de Riguacha que predica en esa iglesia. Me he sentido como feliz y contento.
pero sé que no siempre sucede así. El discipulado cristiano, seguir a Cristo, no se puede hacer o iniciar con unos deseos que no siempre van a poder ser correspondidos, porque la propia vida de Cristo así lo demostró. No podemos tener otra cosa en nuestros corazones que el desear ser librados de este cuerpo de muerte, que es desear ser llenados por la justicia de Él y no la justicia personal. Y luego a otro, a diferencia del primero, que fue el que dijo, yo te quiero seguir donde quiera que vayas, y eso no va a significar que te vas a ir para un hotel Hilton necesariamente, puede significar todo lo contrario. Jesús es el que le dice, sígueme. Y este discípulo le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Lo cual, cuando leemos eso, puede parecer que la respuesta de Jesús es dura o no entendible. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pastor, seguir a Jesús ni siquiera me va a dar tiempo para asistir al funeral de mi familia. Como les decía, estos ejemplos no son normas. Tienen una connotación detrás y es que seguir a Cristo, ser su discípulo, tiene un costo. El título de sermón es el costo del discipulado. Y lo que estamos viendo aquí con este discípulo, con este aprendiz, es que él tenía otras prioridades detrás de su corazón. Jesús le extiende la invitación, sígueme. Y él dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Él está diciendo, yo te quiero seguir, pero tengo algo pendiente. Lo primero es que aclaremos a qué se refiere con enterrar a mi padre. En la población judía de ese tiempo, no es como hoy en día que para usted prestar una velación al cuerpo, para usted estar en la funeraria, se hace una preparación del cuerpo con el formol y con otro tipo de químicos para que preservar el cuerpo y las personas puedan trasladarse de otras zonas o acompañar el féretro por un par de días. En ese tiempo no se hacía eso. Inmediatamente se vendaba a la persona y el mismo día se llevaba a cabo el sepelio. Porque, como les digo, el cuerpo entraba en descomposición. Primero que tenemos que pensar es que el padre de este hombre no había fallecido ese día, no estaría ahí presente. ¿Estaría dónde? Pues en el sepelio de su padre. Con eso en mente, entonces lo que podemos pensar es que la respuesta del déjame que primero vaya y entierre a mi padre es yo voy a seguirte, yo sé que tú estás hablando que te vas para Jerusalén, pero tengo un asunto pendiente. Esa expresión, deja que entierre a mi padre, significa es, déjame estar pendiente de los asuntos de mi casa. Mi papá va a fallecer y tengo que dejar cosas en norma. Somos una gran familia, somos unas tantas familias. Vamos a distribuir la herencia. Déjame, yo pongo mis asuntos en orden y luego estaré en tu campaña misionera. Y luego estaré siguiéndote a ti y luego rendiré mi vida a ti. Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que él está diciendo es, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. En pocas palabras, es aquellos que no han nacido de nuevo, que se ocupen de que cuando ese suceso llegue, pase. Y le dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Con eso en mente nos podemos dar cuenta que esta persona tenía una prioridad superior al anuncio del reino de Dios. Él quería ser un discípulo, como combinar lo mejor de los dos mundos. Como les decía al inicio, mis hermanos, Cristo no está interesado con discípulos a medias. Él no está interesado con personas que tienen su propia agenda y añaden a su vida ser cristianos. Él está interesado en que sus seguidores le den la relevancia y la preeminencia a Él y a su agenda. A veces, en las circunstancias del Señor,
somos trasladados a otro tipo de escenarios en nuestras vidas y sencillamente preguntamos en primer lugar, ¿por qué mi situación ha sido cambiada? Y no más bien nos preguntamos, ¿cómo puedo predicar el reino de Dios y su evangelio a donde Él me ha llevado? ¿Para qué me ha llevado Dios aquí? Ponemos en primer lugar nuestra agenda y no la agenda del Señor. Hemos reducido el evangelismo a predicadores, pastores y misioneros y los demás asistentes. Pero cuando Cristo ascendió, les dijo a sus discípulos, vayan todos, prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones. Eso implica tu familia, tu barrio, tu trabajo. Y en tu familia y en tu barrio y en tu trabajo no siempre está el pastor o el misionero. Estás tú. Estás tú. Ponemos nuestra propia agenda. Intentamos negociar nuestro discipulado delante del Señor. Y Jesús no quiere esa clase de discípulos. Si vas a hacer esa clase de discípulos, en pocas palabras está diciendo, no lo seas. El más grande evangelizador está diciendo, deja que los demás se ocupen de esos asuntos. La prioridad es que anuncies el reino de Dios, que vivas para mi misión y no para la tuya. No que vivas para tu comodidad, sino para la misión mía. Y el último ejemplo, hermanos, creo que es, por lo menos a mí, uno con el que más me sentí identificado. Y es, también le dijo a otro, también hubo otro que dijo, yo te voy a seguir, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No hay tiempo, o sea que si el Señor obra en mi corazón la mañana de hoy y llego a la fe de Cristo, ni siquiera puedo despedirme de mi casa. No hay ni tiempo para despedirme de mi casa. Nuevamente, como les digo, no tiene relación con eso. Tiene más bien otro tipo de sentido. Y lo vemos por la ilustración. La ilustración que él utiliza, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es una ilustración agraria. Imagínense usted que está haciendo el surco para sembrar, usted está arando hacia adelante y se le da por mirar hacia atrás a ver cómo ha quedado el surco. Pero Jesús no está diciendo la connotación como que usted se detuvo, miró, va quedando bien, de allá vengo, he recorrido tanta distancia. No, él lo que está diciendo es, continúa con su marcha hacia adelante mirando para atrás. ¿Qué tan recto va a considerar usted va a quedar ese surco que se está dando si mientras tanto usted va mirando para atrás? Tan recto como una S. Quizás no tenemos esa visión agraria. Lo podemos ver con niños pequeños. Mi hijo menor no solamente tiene los ojos de color verde, generalmente también tiene la frente. Y lo hace porque cuando camina, como todo niño distraído, va mirando a veces para atrás, que su hermano lo va persiguiendo algo, y están las paredes de las casas de todas partes y se le adorna la frente del color de los ojos. Es caminar mirando hacia el lugar inadecuado. Y en relación al seguir a Jesús, a la petición de déjame que me despida primero de los que están en mi casa, lo que hay detrás de eso, hermanos, es querer continuar una vida de seguir a Jesús con los ojos puestos atrás. ¿Recuerdan esa bella canción? He decidido, no esperen que él entone porque saben que Las Palmas y yo no coordinamos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Adelante de mí está la cruz, atrás ha quedado el mundo. Muchos de nosotros intentamos ser discípulos de Jesús cuando nuestros deseos están en los asuntos pasados cuando éramos inconversos. ¿Cómo luce eso? No sé cuántas veces he tenido que escuchar a mujeres que han dicho, oye, realmente me ha ido mejor
en relaciones con incrédulos que con creyentes. Mis mejores amistades son las que he quedado en el mundo y no los de ahora. Realmente cuando yo era incrédulo, cuando trabajaba me sentía mejor. Porque ahora hay tanta presión a mi conciencia de comportarme de cierta manera que en aquel entonces no me sentía esa presión en mi conciencia. Mirar hacia atrás, intentando seguir adelante hacia Jesús, te va a distraer y te va a sacar del camino. Y lo que Jesús está diciendo es, esa clase de discípulos no los quiero. ¿Vieron lo que dice al final? El que se comporta de esa manera, que intenta seguirme hacia adelante a mí, pero tiene su corazón atrás en el mundo, aún en sus familiares, que pone en primer lugar a su familia, no es apto para el reino de Dios. Eso tiene que ver con ¿qué? Con salvación. Usted no puede pensar que usted puede ser un discípulo de Jesús y tener en primer lugar a su familia. Yo sé que hemos escuchado muchas veces, primero Dios, después la familia y después la iglesia. Trabajo y todo lo demás. Búsqueme aquí donde dice eso. La Biblia en ninguna parte dice que después de Dios viene la familia. Más bien dice, mi casa y yo, o yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos al Señor. Más bien Jesús dice, por seguirme a mí, puede llegar espada a tu casa y haber una separación entre padres e hijos, entre hijos y padres. Si hay un punto en tu vida donde por seguir a Jesús hay persecución en tu familia, tienes que saber que tu familia queda atrás. Pero sepa usted, para que comprendamos bien esta verdad, que no se trata de generar una rivalidad entre la iglesia y Jesús. Se trata que servir a Jesús en su iglesia debe ser armonizado con la familia. No se trata, hermano, eso sería el legalismo, que si usted tiene un familiar enfermo, usted lo deja tirado por venir un domingo a la iglesia. No, no se trata de eso. La misma Biblia establece, por ejemplo, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Se trata que en familia buscamos en primer lugar al Señor. Se trata que les hacemos sentir a nuestra familia que el Señor es más importante que cualquiera de nosotros dentro del hogar. Tú no quieres ir a la iglesia, hijo, yo quiero salir contigo, pero yo voy a la iglesia. Porque allá en primer lugar está el Señor de mi corazón. Y mi invitación es que juntos participemos de eso, en esa armonía. Si se pregunta por qué llora tanto, está llorando el papá. Y cada vez que eso sucede, hermanos, yo siempre me digo a mi corazón, yo no tengo el mismo ímpetu y deseo que tiene Pedro para conmigo, de yo tenerlo para con el Señor. Pedro no negocia el querer estar con su papá y hace lo que está haciendo ahora. Pero yo sí lo negocio. A mí siempre me confronta ver el deseo que tiene mi hijo por mí, que yo no tengo para mi Señor. Y en esto, hermanos, concluyendo, surgiría una pregunta. ¿Por qué vemos que Jesús establece como un costo tan elevado de ser su discípulo? ¿Por qué vemos como que Jesús tuviera unas trabas y no sencillamente dice, dale, qué bueno que tengas el deseo de seguirme? Ahí en el camino se equilibran las cargas. Es mejor que estés siguiéndome, aunque tengas el corazón dividido, pero poco a poco las cosas se te van a ir enderezando. Porque más bien hace un alto y apunta a sus conciencias para que evalúen de qué manera está siguiendo a Jesús. Y decirle, si lo vas a hacer así, mejor no lo hagas, no me interesa, es sus discípulos. ¿Por qué es tan alto para Jesús el costo de seguirle? ¿Saben por qué? Por el valor y la excelencia del que nos llama, de Él mismo. Él es tan valioso que vale la pena perder la vida para alcanzarlo.
Él es tan valioso que no importa lo que significa en incomodidades terrenales por disfrutarle a Él y servirle a Él. Él es tan valioso que no importa lo que signifique en alguna medida persecución de nuestra familia, porque Él es nuestro hermano, nuestro unigénito, nuestro glorioso Salvador. Hay un llamado para cada uno de los escenarios donde nosotros vivimos, pero no para ser alternados con Jesús, sino para ser sus siervos, glorificando primeramente a Dios, implique lo que implique en tu trabajo, en tu familia o donde te encuentres. Tenemos que pensar en eso. El costo del discipulado es alto porque el valor del que nos llama como maestro es superior. El costo del discipulado es alto porque el que nos llama como maestro es infinito. ¿Qué hay en tu vida que consideres superior a Cristo? ¿Qué hay en tu vida que valga más que seguir a Cristo? No le interesa a personas que lo busquen para satisfacer sus necesidades por seguirle a Él. No le interesan personas que no hagan de Él la preeminencia de todas sus decisiones, que tengan su propia agenda. No le interesa a personas que lo sigan con la vista hacia atrás. Seguir a Jesús es una decisión comprometida y real. Hermanos, amigos, este nivel de discipulado no es para los que han caminado tiempo con Jesús y han avanzado. Este es como el discipulado 2.0. El inicial es creer en Él. No, hermanos. Esto es mero discipulado. Esto es mero cristianismo. Evalúa el costo como quien construye una torre antes de empezar si la va a poder terminar de seguir a Jesús. De lo contrario, escucha estas advertencias. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, bendito seas por tu misericordia y tu gracia, por la oportunidad que nos das de compartir esta palabra, porque podemos atender la predicación, Señor. Porque tú evalúas nuestro corazón, las motivaciones que hemos tenido detrás para seguirte, Señor. ¿Dónde nos encontramos nosotros, Señor, en esta mañana? ¿Negociamos el seguirte? ¿Negociamos nuestra fe? ¿Vemos como rivales a lo que no está en nuestra iglesia local? ¿Vemos lejos de tu gracia y misericordia a aquellos, Señor, que no favorecen tu reino? Ellos son el campo misionero. Ayúdanos, Señor, a que nuestro discipulado, a nuestro seguirte a ti, sea por las razones adecuadas y luzca de la manera adecuada, Señor. Tenemos que recordar que todo el costo de lo que significa seguirte a ti, Señor, es por el valor supremo que tú tienes de aquel que nos ha llamado a seguirle. Tú eres meritorio, Señor. Tú eres digno de cualquier renuncia personal que tengamos que hacer para disfrutarte a ti y para gozar contigo. Bendito seas, Padre. Amén y amén.